Alfredo Figueroa, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? 18 de febrero 2026. ¿Cómo te va? Muy bien, Carmen. Contaminados en la Ciudad de México, pero bien en general. Oye, muchos días de contingencia, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Muchos días de contingencia, pues está pasando que tenemos un problema de contaminación. Y de la calidad del aire muy importante en la Ciudad de México. Ozono. Por ozono, por la temporada que tenemos. Esperemos que los vientos nos ayuden un poco en la ciudad para eso apelamos ya. A eso apelamos, a los vientos. No sé ayer hubo vientos y por lo tanto se levantó la contingencia. Se levantó la contingencia. Aunque hay incendios también, entonces bueno. Tenemos que hacer cosas estructurales con el clima de la Ciudad de México y con un montón de cosas. Con la calidad del aire. Pues sí, con la calidad del aire, exactamente. Pero estoy bien. Un poco sorprendido porque no estás hablando de García Luna. O sea, sí me parece que tú no atiendes lo que dice la presidenta. La presidenta. No sé por qué. A ver, hablas de otras cosas, ¿eh? Aquí. ¿Qué cosa? ¿Por qué? No voy a contestar la pregunta. La presidenta no contestó la pregunta y yo tampoco. Tampoco vas a contestar. Tampoco voy a contestar tu pregunta, pero vamos a escuchar a la presidenta. A ver, la escuchamos. También como de algunos otros partidos de oposición en contra de Morena por vínculos con el narcotráfico. De hecho, también en el libro de Julio Scherer hay algunos señalamientos al respecto. Quería preguntarle si usted considera que sería deseable que la Fiscalía investigue a Julio Scherer, tanto estuvo él como consejero jurídico en el gobierno anterior. Pues no veo ninguna necesidad. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna? Pues se enojan cuando hablamos de Calderón. La única demostración de un gobierno con impunidad, porque fueron 6 años de la presencia de García Luna como secretario de Seguridad, vinculado con el narcotráfico. Cuando la Casa Blanca publica, cuando llega Trump, de que México tiene relación con el narcotráfico, la única prueba que muestran es García Luna. No hay otra. Entonces, si la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad encuentra relación de algún funcionario público vinculado con la delincuencia organizada o por corrupción, tiene que actuar. Así se actuó en el caso del presidente municipal de Tequila o en los presidentes municipales del Estado de México, hace ya prácticamente 1 año. Así se actuó. Se encuentra y prueba, se actúa. 0 impunidad. Pero de ahí a lo que, repito, ni he leído ni voy a leer el libro. Que la Fiscalía tiene pruebas, se presentan pruebas de alguna persona, adelante, y que se actúe. Nosotros no protegemos a nadie, ni establecemos ninguna relación de contubernio. ¿Qué tal? Me parece que la presidenta, pues parece casi cómico, ¿no? A mí me parece un poco cómico lo que dice la presidenta, es decir, parece que está haciendo una parodia de sí misma, ¿no? Porque tú oyes a la presidenta decir, ¿por qué no están hablando de García Luna? Y hacer afirmaciones que Carmen, yo no sé, que alguien platique con la presidenta, porque me da la impresión de que hoy que escuchamos los audios que hemos escuchado en este programa, hoy que vemos cómo el circuito de relaciones entre el huachicol y la Marina son del tamaño que son, hoy que tenemos el testimonio de una persona que va a hacer una denuncia, presenta un reporte, explica lo que está pasando, y es una persona asesinada, en el gobierno de López Obrador, presidenta de López Obrador, repito, López Obrador. Y usted dice que de lo que hay que hablar es de García Luna, porque de un señor que estuvo hace 20 años, no sé cuánto, en el poder, y por cierto, un señor que fue investigado en los Estados Unidos, no en México, y nos muestra como símbolo de la no impunidad la aprehensión del presidente municipal de Tequila, que por otro lado
qué bueno que se esté haciendo una investigación. proceda si hay materia. Que sí proceda si hay materia. Pero cuando hablamos del señor Adán Augusto López, que se encuentra en el Senado de la República, vinculado a una red criminal llamada La Barredora, cuando tenemos al almirante de Marina en el periodo de López Obrador, vinculado a la red del Huachicol, cuando tenemos al expresidente de Morena vinculado a esa misma ley, cuando tenemos a uno de los gobernadores o a varios gobernadores, empezando con el de Tamaulipas, vinculado a la propia ley, y el ejército mexicano había dado cuenta de que eso estaba ocurriendo y que había dudas y sospechas muy importantes sobre la relación entre el cártel del Golfo y Américo Villarreal, me parece que se apellida el de Tamaulipas, y usted nos dice que de eso no hay que hablar. Es más, que el libro de Scherer no hay que ni leerlo, que ella no lo va a leer. De veras parece una broma, ¿no? Es decir, cuando la presidenta habla en esos términos, parece una broma de sí. El país está en unas condiciones y ella es la presidenta de este país. Pero no va a hablar de todas las revelaciones hechas por un testimonio que puede tener seguramente elementos de interés desde lo personal hasta de venganza o de respuesta, una mirada especial, que es la que puede estar presentando el señor Julio Scherer, ¿no? Pero con información en ese libro que habla de un conjunto de asuntos que deberían ser materia de investigación de inmediato y hacer las vistas correspondientes al Ministerio Público de inmediato. No, pues sí. Pero en este caso nos dice, bueno, si algún día alguien... Que presente una denuncia. No, ni siquiera dice eso, Carmen. Ahí está, si se encuentra algo, pero dice explícitamente, no hay que hacer ninguna investigación respecto de lo que presenta Scherer. No le veo ninguna necesidad. Oiga, lo que presenta Scherer en ese libro es ciertamente una ambivalencia de un personaje que gobernó este país con 90% de lealtad y 10% de eficacia, con un personaje que estaba dispuesto, en términos del pragmatismo político, a dejar de lado pues cualquier tipo de principio político por conservar y tener el poder, un personaje que actuaba por contentillo, Empieza López Obrador. Me refiero a López Obrador y me refiero al señor que era presidente de la República. Y quien lo está diciendo... Qué retrato de cuerpo entero, ¿eh? Un retrato de cuerpo entero de López Obrador. Qué registro en ese libro del tema, ¿eh? Me parece El personaje. Me parece que es un registro escrito y aquí importa mucho quién describe al personaje. No, por supuesto. Porque no estás hablando de una persona... el consejero jurídico, por eso es tan importante. Por eso le dije a la presidencia, no voy a leer el libro, me parece un despropósito monumental. El consejero jurídico y uno de los hombres que acompaña a López Obrador a lo largo de, por lo menos claramente, el proceso electoral de 2006, 2012, 2018, ¿no? Y tan lo acompaña que llega a ser el consejero jurídico. Ese era el cargo, pero claramente, como bien se plantea en el libro, y como bien supimos todos y todas durante ese sexenio, ese era el cargo, pero no el encargo, ¿no? El encargo era mucho más allá, por lo que el propio Scherer reconoce, ¿no? El encargo era hablar con empresarios, arreglar asuntos, vincularse con gobernadores, hacer una parte de las cosas que tenía que hacer la secretaria de Gobernación, que en esa época tenía unas limitaciones más o menos claras respecto de su cargo, porque el encargo lo tenía Julio Scherer, quien fue en realidad el segundo hombre más poderoso en el primer tramo del gobierno de López Obrador, respecto de la información de la que disponía. El segundo hombre después de AMLO. Después de AMLO. Después de AMLO, el hombre durante ese periodo más poderoso en términos, digamos, del tipo de responsabilidades que estaba teniendo que ejercer era Julio Scherer, y lo sabía el país entero. Hoy lo relata el propio Scherer y lo describe en términos del tipo de responsabilidades que le fueron siendo asignadas y creo que hay una enorme responsabilidad de este equipo político, de este grupo en el poder, de rendir cuentas a propósito de lo que está pasando en un país al que han desfalcado
Y también me parece una broma cuando dice cero impunidad. Madre mía, si la impunidad es la gasolina. La impunidad es el huachicol con que funciona el gobierno y el partido en el gobierno. Eso es esa gasolina de huachicol con la que funciona este gobierno y con la que funcionó el gobierno de López Obrador y con la que se contiende electoralmente. Entonces, Carmen, a mí me parece que estamos frente a evidencia ya cada día más incontestable de las implicadas redes que hay dentro del Estado, a todos los niveles de gobierno, y de la implicación, me parece que ya es insostenible negarlo, del circuito más cercano al presidente López Obrador en términos de los asuntos, digamos, de tolerancia e incluso vinculación al crimen organizado que hoy tenemos. Hay una cosa que revela el audio que has presentado, que es, me parece, una joya, una joya. Hay varias joyas, pero una primera que a mí me sorprende muchísimo es la pregunta, digamos, los dos caminos que presenta Ojeda cuando le está retratando. No, aquí hacemos una cosa. Sí. O nos vamos con todo porque no tengo nada que ver con esto. O, pero fíjate cómo puede haber un no, ¿no? Es que hay un no. Hay un no. Que parece, por cierto, el camino que se toma al final y el silenciamiento de esta persona asesinándola. Dice, cambiamos a todos estos cuates y los movemos del lugar y aquí usted y yo cerramos el asunto. Es decir, y a pesar de todo eso, la presidenta Sheinbaum no va a citar. Vamos a citarlo textualmente. A ver. La cita textual es: o destapamos todo esto y me vale madre a mí quien caiga, dice el secretario de la Marina de López Obrador, porque yo no estoy metido en esto, o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares. Bueno, a ver, aquí está una investigación abierta. Es verdad que la Marina ha colaborado porque está una investigación abierta en la Fiscalía General de la República y hay varias personas detenidas, varias imputadas de la Marina. ¿Hasta dónde va a llegar la colaboración y de qué tipo de resultado tendremos? Pues eso está por verse. A ver, Carmen, no estoy diciendo que no haya una investigación. Lo que estoy diciendo es lo que dice el secretario de la Marina. No, sí, que se pone a sí mismo una disyuntiva. O destapamos todo esto o tratamos de cerrarlo aquí. Nosotros lo pensó, lo dijo en voz alta y se registró en el audio. Bueno, ahí está. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas para entender cómo funciona el poder en México? ¿Cómo funciona la impunidad? Por eso es un chiste lo de la presidenta, ¿no? Cero impunidad, presidenta. Y nos ofrece al presidente municipal de Tequila, en donde, por cierto, quedó una persona cercana al presidente municipal de Tequila, que quedó, pues, que dice que no hay nada, que no hizo nada indebido el anterior. Está de broma la presidenta. ¿O qué? Porque, a ver, Carmen, es increíble lo que está pasando en relación a este tema. Pero la respuesta que te da la Marina. Bueno, si eso no es evidencia, la respuesta que le da a ustedes en el reportaje de la Marina, dice, nosotros no tenemos conocimiento de ese audio y ningún informe de esa naturaleza nos fue entregado por el anterior. Qué tremendo. Imagínate. ¿Qué camino habrá tomado el anterior? ¿Qué camino tomó? Porque si no le entregó el audio o le informó al otra vez, a enterar. Imagínate un tema de este calibre. Imagínate, Carmen, que tú, secretario de Estado de López Obrador, acabas de enterarte, supongamos que no tenía noticia de nada, supongamos, sin conceder. Te acabas de enterar de un conjunto de cosas, le pides que te haga un informe, te acabas de enterar de un conjunto de cosas de este calibre y en tu entrega-recepción al siguiente secretario, ¿no le cuentas? Carmen. ¿No le entregas lo que tienes? ¿No le cuentas lo que pasó? Si adminiculas ese hecho con la pregunta original, con el comentario original que le hace Guerrero, o destapamos todo esto y tal,
O cambiamos esta bola de cabrones del lugar El donde lugar. están. Bueno, si no entrega un reporte respecto de este asunto en el proceso de entrega-recepción, ya sabes qué camino tomó, Carmen. Sí, perdóname, pero hoy te está contestando la Marina y eso vale la pena Que no ponerlo tiene en este valor. audio, dice la Marina, y la Fiscalía... Uno, yo no tengo el audio. Y dos, no tengo reporte de esa... O sea, Investigación. de esa investigación en el proceso de entrega-recepción. O sea, ya te está diciendo la Marina que el anterior almirante no entregó en su proceso de entrega-recepción información de esta naturaleza. Es decir, ya declaró, lo tenías por escrito. Ellos no lo recibieron. Por eso me parecía tan relevante la pregunta y, digamos, la disertación original sobre qué camino tomar entre una y otra cosa. Pero se nos olvida qué reacción tuvo, ¿te acuerdas qué reacción tuvo la presidenta y qué reacción tuvo Omar García Harfuch con relación a Ojeda, que es de quien estamos hablando? El secretario de la Marina en el periodo de López Obrador. ¿Qué dijeron, Carmen? Dijeron que el almirante no tenía, lo dijo él, lo dijo Gertz, lo dijo la presidenta. No. El almirante no tiene ninguna relación con el tema. Antes de hacer una investigación. Cita a la Marina actual Ajá. al entonces fiscal general de la República, justamente por ese punto, y cita lo que dijo Gertz. Déjame ir a la pregunta 1 que le formulamos a la Marina de Aristegui Noticias y lo que nos contestó. ¿En qué momento conoció la CEMAR que existía este esquema de corrupción y cuáles fueron sus acciones? Y la respuesta es, con el fin de no afectar la integración de la actual carpeta de investigación y tal como lo expuso el extitular de la Fiscalía General de la República el 7 de septiembre de 2025, Gertz Manero, y citan a Gertz diciendo, hace casi 2 años acudió el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de la institución. SIC, pone la Marina. Esto dijo Gertz y esto cita a la Marina en la respuesta que nos da a la pregunta 1. Bueno, Carmen, en esta trama están implicados parientes del exsecretario de Marina. Y el señor Gertz, del que tenemos una experiencia inolvidable de 7 años de mantenimiento de la impunidad, salvo y de uso de la Fiscalía para asuntos personales y no solamente para asuntos personales, sino para el encubrimiento de un montón de cosas en este país. Premiado. Es que ahora se premia con embajadas, ¿no? Sí, como antes, ¿no? Como antes. Pues sí, ¿cuál es la diferencia? Se le ofreció una embajada a Marx Arriaga en Costa Rica, al fiscal se le premia con embajada en el Reino Unido y a un montón de gobernadores del PRI. Me parece mucho más digno lo que hace Marx Arriaga. De no aceptar embajada. Una embajada, más allá de las muchas diferencias que puede haber con ese personaje. Sí, pero en este punto... yo no voy a aceptar para que me calle. Para que me calle, que me manden a una embajada. O para que me paguen. Según sea el caso, ¿no? O para que me calle. Por cierto, una de las cualidades... para que me paguen. Exacto. O las dos cosas. Por cierto, una de las cualidades o características del obradorismo que describe Scherer, ¿no? Que López Obrador no corría a nadie. O sea, López Obrador no corría a nadie. López Obrador lo que hacía era, ya no me importas, ahí quédate en el cargo. En un congelador. En un congelador. En un frío polar. En un frío polar, sigue cobrando. Y hay que se quede. Y que se quede, ¿no? Tal cual. No correr a las personas, que no haya consecuencias, que no haya responsabilidades. Pagando con dinero público una función congelada. ¿De facto? De facto. Ya no sirves para nada, quédate ahí. O sea, no te despido. Quédate. Porque esto es una red, una fórmula de complicidades, una fórmula de impunidad que digo y reitero. La impunidad es el huachicol con el que funciona el gobierno obradorista y por hablar de un símbolo de la corrupción que alimenta, y de la impunidad sobre todo, Carmen, que alimenta el proceso político que vive en nuestro país. Y del que la presidenta nos ha mandado a decir que por qué estamos hablando de ese tipo de cosas.
Deberíamos estar todos... ¿Qué quiere investigar? Que ella nos diga de qué podemos hablar como para satisfacer lo que ella diga. De García Luna. De García Luna. Ya te dijo de qué quieren. Ya te lo Yo dijo. te pregunté, pero no me quisiste contestar por qué no hablas de García Luna. Pues no te voy a contestar. No me vas a contestar, o sea, igual que la presidenta. No te voy a contestar. A ver, Hemos hablado de García Luna muchísimo. Carmen, por Dios. Desde el minuto 1 hemos hablado de García Hombre, Luna. hicimos programas enteros Desde que era aquí. secretario. Desde Claro, que era secretario hemos aquí claro. tenido cosas muy importantes. Bueno, aquí en este espacio que ha estado en diferentes lugares, pero desde cualquier medio, Periodismo en Libertad. Es correcto. Estamos hablando de que de García Luna hemos hablado desde hace muchísimos años. Es correcto. Aún siendo secretario García Luna, ahí está Olga Warnat, ahí está Anabel Hernández, ahí están gente que en funciones del secretario han hablado de García Luna. No se les reconoce porque ahora resulta que nadie habló de García Luna. Es que Ahora resulta que nadie se ocupó del personaje, cosa que no se sostiene. Es falso, claro que se habló. No todo el mundo habla de García Luna, pero claramente sí son muy importantes. pero Herrera Valles. Pero Carmen, A ver, recuerda. Herrera Valles Herrera Valles declaró directamente lo que le pasó. Aquí, Muchos le mandamos. bueno, acá has tenido incluso ese tipo de testimonios, ¿no? Los hemos tenido, claro que sí. Y por cierto, los has tenido García Luna. más de una vez, ¿no? Muchas más. Pero esta gente que gobierna, incluso si se declara a sí misma científica, tiene un montón de problemas con la evidencia. Es decir, es un tipo de científico o de científica que la evidencia, los hechos, ya olvídate. Ponle los indicios, por lo menos. Bueno, pero es un hecho que los has entrevistado. Sí, claro. Es un hecho y es una, hechos, o sea, esos son hechos es una evidencia comprobables. que se habló, es una evidencia que ha habido una posición de esa naturaleza a lo largo del tiempo, es una evidencia que aquí se denunció en muchos momentos, la relación que había entre la empresa más beneficiada por esta presidenta, que se llama Televisa como medio de comunicación, y García Luna, haciendo series. También aquí se habló de eso. Haciéndose eso. ¿Eh? También. Es evidencia. Eso ya no habla. De eso no se habla. ¿Quién es la empresa, digamos, en términos de propaganda gubernamental más beneficiada en este país desde el obradorismo hasta hoy? Se llama Televisa. ¿De esa evidencia no quiere hablar la presidenta? ¿O de qué hablamos cuando decimos esto? Entonces, a ver, Carmen, yo lo que creo que tenemos que poner en valor y en contexto es ya lo decíamos la semana pasada, a mí sí me parece que las declaraciones que hace Scherer son, en aquel viejo sentido, nucleares, ¿no? Sí. Es nuclear. ¿Es nuclear? A ver, no, sí tiene cosas muy graves que deben ser investigadas. Yo me he detenido mucho en la página 252, 253. A ver. Que es la que habla de Jesús Ramírez Cuevas, que dice cosas muy delicadas, de Carmona, del huachicol, de que hay investigaciones en Estados Unidos. Todo eso está en estas páginas del libro de Scherer y de Fernández Menéndez, por hablar de uno de los principales temas. A mí me parece que es una cosa fundamental que desde luego se tiene que pues ampliar en su conocimiento para la sociedad. Esta página donde se habla de que un caso donde hubo una injerencia directa y que tiene consecuencias vigentes fue la relación de Jesús Ramírez y otros funcionarios con Sergio Carmona, el llamado rey del huachicol. Y además, a ver, en esta parte del libro, que ya terminaste el libro, yo también ya lo terminé, lo leí el fin de semana. Es que fíjate que teníamos una entrevista con Julio Scherer. Sí. Hoy. ¿Ya no va a venir Julio? Pues originalmente habíamos quedado que la entrevista sería el lunes. Okay. Yo leí el libro, me preparé para la entrevista de este libro de Planeta y al final se planteó que mejor el miércoles. Muy bien. Muy bien. Entonces, de lunes a miércoles, que es hoy. Sí. Pero ayer por la tarde nos enviaron un mensaje que había decidido, pues, cancelar las entrevistas, o la entrevista, no sé si la entrevista. Vi que le dio una entrevista al Canal 40 con su coautor. Sí. Vi que le dio una entrevista a Televisa, precisamente. A Denise Merker. Le dio una entrevista a Televisa y nosotros esperábamos que hoy pudiéramos tener esta conversación con Julio Scherer. Ojalá que la podamos tener. La invitación sigue abierta. El espacio sigue abierto para una entrevista y una conversación con Julio Scherer, que me parece importantísimo. Por lo que estamos leyendo en su libro y por lo mucho que tendríamos que preguntar. Mira, yo creo que, bueno... Entonces lamento que no haya sido hoy, esperemos que sea otro día. Desde luego que ojalá... La invitación queda abierta. A ver, yo creo que desde luego que ojalá que Julio Scherer decida venir al estudio, o como decida el formato. A mí me parece que sería muy importante, ya que Julio Scherer tomó una decisión como la que ha tomado,
y ha asumido, porque va a asumir, las consecuencias de haber hecho esta publicación, creo que es muy importante que Julio Scherer defienda en viva voz aquello que le parece esta doble mirada que tiene del gobierno de López Obrador. Una mirada, por un lado, absolutamente crítica, déjame decirlo así, siempre mostrando sus afectos, ¿no? No, hay un afecto Es decir, principal, pero dice cosas que son investigables todas ellas. Por supuesto, siempre mostrando sus emociones. Y a mí me parece, sus emociones incluso, digamos, la sensación que te da el libro, hay digamos, algunos pasajes que hablan, digamos, de la relación íntima, ¿no? Entre Julio Scherer y López Obrador, y Beatriz, Cosas así, hay materia de todo tipo. Sí. Hay materia de todo tipo. De su cercanía a mis Yo por eso sí. creo que este juicio sobre si este es este no es un libro de investigación. Es un testimonio. Es un testimonio. Y tampoco veo a un periodista ahí. Bueno, es un testimonio de un conjunto de cosas de interés público absoluto. Absoluto. De alguien que estuvo en primerísima fila del poder en México y por lo tanto la presidenta debería estar obligada a enterarse de esto. Y esa es una conversación con un amigo suyo, lo que tiene ahí. Sí. No es un ejercicio de periodismo. Lo que tienes ahí es una conversación con un amigo que es un periodista, que le va haciendo preguntas y que él va hilvanando a lo largo del tiempo esas respuestas. Pero ahora que esto está publicado, él tiene que ir a espacios de periodistas. Y yo creo, él mismo reconoce, digamos, la relación que contigo tuvo su padre, por ejemplo. No, yo a su padre lo tengo como mi maestro. Y a Julio lo estimo personalmente, pero no puedo dejar de... Pero eres periodista. Para reportar lo que está pasando. Es que Julio tendría que venirnos a platicar, por ejemplo, cómo leyó Julio el tema de Cienfuegos, que también viene ahí, Carmen. También viene ahí. Que también es una instrucción. O sea, lo que Julio revela es lo que todos sabíamos. Pero que lo diga él. Pero es distinto, porque lo que es un testimonio. De alguien que estaba ahí en el poder. Claro, y desde ahí hay que leer el documento. No de los analistas que vimos lo que dijo Julio. Hombre, pero claro. lo dice él ahora. Claro. A ver, ¿cuántas veces dijimos aquí, bueno, esto es insostenible lo de Cienfuegos, ¿no? Pero ahora lo revela el que era el consejero jurídico del presidente de la República. Que dice cosas como que la reforma judicial no debía haber ocurrido. Claro. Por ejemplo. El consejero jurídico de AMLO dice eso. Bueno. Imagínate qué cosa tan brutal, que quien asesoraba al presidente, quien era el abogado del presidente, pues dice esa reforma no tenía que haber ocurrido. Sí, y tenía, me parece, o sea, es evidente, Carmen, es evidente que el que Julio diga este conjunto de cosas va a trastocar, digamos, de todas las formas, la mirada que se tiene del oficialismo, del obradorismo, del periodo del que estamos hablando. Y me parece absolutamente claro que él toma una determinación, más allá, digamos, de los grupos que evidentemente hay adentro. Él describe uno, él dice que están los radicales, los duros, ¿no? Ahí pone a Jesús Ramírez y pone a otros tantos. Lo que digo es, en ese mismo rubro, el que en realidad se asume, por lo menos como de los no duros, como de la parte que tiene, digamos, una preocupación por la polarización en el país. Creo que se transmina en todo el texto que la posición de Scherer es una posición de hablar con los distintos, de tener una posición, digamos, de alguna manera discordante, o de ser una voz que trataba de introducir un ámbito de mayor tolerancia en la presidencia. Lo que creo que queda claro es que él ya tomó la decisión de contar y de incluso contar sus propias contradicciones. El libro, la posición de Scherer, es un camino de contradicciones absolutas. Porque claro, ¿cómo te quedas en un gobierno que está haciendo eso, ¿no? ¿Por qué no se fue usted, señor Scherer? O sea, una de las preguntas es, ¿por qué te quedaste ahí? No, se fue, se acabó yendo. No, 3 años después. Y un conjunto de atropellos cometidos previamente en este país. Y pidiéndole
dándole instrucciones al consejero jurídico de asuntos que eran inconstitucionales, que no podían pasar, ¿no? O sea, después de todo eso, una de las preguntas que seguramente él tiene como su propia deriva personal es: yo he venido apoyando a una persona durante todo este tiempo y ahora que estamos en el poder, ejerzo el poder. Unos dicen que ejerce el poder, Julio, de una manera en beneficio propio, con redes de abogados, etcétera. Ahí también ven una tímida respuesta al respecto. Está una respuesta al libro de Hernán Gómez Rueda, de los libros de Hernán Gómez Rueda, y a lo que ha planteado, no muy detallada. No muy detallada, que es la parte final, y a Paulo Díaz Gargari. A Paulo y a Hernán los menciona y muy escuetamente les da cierta respuesta, digámoslo así, respecto a lo que se ha publicado de ellos. De hecho, el propio Hernán Gómez Bruera nos buscó para hablar del libro en su momento, cuando salió, antes de que saliera incluso, porque ya sabía que iba a salir. Y entonces acordamos que estaría en el programa y estará al ratito. Estamos esperando que llegue Hernán Gómez Bruera, que es el que ha expuesto lo que tú estás mencionando. Un conjunto de situaciones que desacredita Julio Scherer en su libro. Dice que eso es que son falsas las acusaciones y se defiende con unas pocas páginas de un conjunto de cosas muy grandes y muy graves. Entonces él se defiende con algunas páginas hablando de que sí, tal cual, tal abogado fue recomendado porque el presidente me lo pidió, ¿no? Cosas de ese tipo. Sí. Que vamos a ver qué dice Hernán, ¿no? En un momento más. Pero al final de cuentas sí estamos frente a la necesidad de que todo eso, ¿qué? No solo fue publicado en estos libros de Gómez Bruera y en los planteamientos de Díaz Gargari, sino que hay que recordar también que el fiscal, Gertz Manero, en su momento intentó, sin lograrlo, vincular a proceso a un conjunto de abogados. ¿Es correcto? Relacionados cercanamente a Julio Scherer, sin imputar a Julio Scherer, aunque en el documento de la carpeta de investigación Julio Scherer estaba en todas las páginas, en pocas palabras. Claro. Los imputados eran solamente los abogados que se presume están... Bueno, él reconoce en el libro que son cercanos a él. Cercanos sí. Porque los conoció en tal lugar, No, trabajó en algunos de esos despachos y lo señala. Entonces él se defiende de esa manera en el libro. Pero lo que quiero decir es que el tema en cuestión merecía no esas pocas páginas, sino muchas más elementos de su defensa, en pocas palabras. Porque hubo una investigación de la Fiscalía General por las motivaciones que sean, porque él está acusando a Gertz Manero de las peores cosas. Entonces, esa acusación de Gertz Manero la interpreta Scherer como una persecución en su contra, que también hay que decirlo. Al final está dicho de esa manera. Entonces, sí. Al final, lo que tiene la sociedad mexicana de derecho es a conocer realmente qué pasó aquí. Claro. ¿Qué sucedió con Julio? ¿Qué sucedió con Gertz? ¿Qué ocurrió aquí? Tendría que haber investigaciones independientes de estos personajes para esclarecer. Ahora hay un libro. Sí. No es una investigación del Ministerio Público, pero esta materia prima que deja Scherer sí debería convertirse en materia del Ministerio Público. Bueno, a mí me parece que sí debería. O sea, que sí debería. Hay muchos temas aquí que tienen que concatenarse. A ver, Carmona, el huachicol, asesinaron a Carmona. Por supuesto. ¿Quién sabe en este momento? Y asesinaron al marino. Al contraalmirante. Y asesinaron a Carmona. Claro. A Carmona, que es el rey del huachicol. Claro. Y entonces, a ver, ¿alguien sabe cómo va la investigación del asesinato de Carmona? Ahora viene Scherer y nos dice, página 253, 22. Quien introduce esa relación se llama Jesús Ramírez Cuevas. Eso dice Scherer. Eso dice el libro de Scherer, ¿no? Eso dice el libro de Scherer. Y creo que da lugar, que por cierto, es el coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum, ¿eh? Porque digo, no estamos hablando de alguien que pasó por México. Lo hemos invitado también a Jesús, bueno, está abierta la invitación. Incluso hay una propuesta de debate que surgió de la charla con Denise Dresser, porque surgió el tema de Jesús Ramírez Cuevas y surgió la idea de que se puede hacer un debate. Denise está dispuesta a debatir con él respecto a lo que se dice aquí sobre su papel como vocero y si sembraba o no preguntas y si armaba o no campañas contra los opositores y si Bueno, Denise ganó un amparo respecto al tema y ganó un amparo que dice que no debe la presidencia hacer lo que hizo López Obrador y que sigue siendo la presidenta. Entonces ahí el papel de Jesús es clave y se abrió la puerta a un debate que sería muy bueno que se aceptara por parte del hoy coordinador de asesores de la Presidenta de México, integrante de la mesa presidencial para la reforma electoral de México y ex vocero de López Obrador.
todo eso junto, pues sería muy bueno que aceptara en beneficio de su postura y de la de Denise discutir y hablar el tema pues ante el público. A ver, a esto iba incluso con... Son funcionarios públicos, déjame ¿no? poner, sí, Son gente claro, con responsabilidad pública, ¿no? por supuesto. ¿O cómo? Por supuesto. Pero a ver, yo pongo dos elementos y con esto concluyo. Que creo que están en el corazón de esas decisiones, Carmen. Hernán Gómez Bruera hace un libro muy interesante. Que vienen llegando. Saludos. Un libro muy interesante. Me parece que es un libro documentado, bien trabajado, interesante, respecto de un conjunto de abusos del Poder Judicial. Lo que revela de la Ciudad de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México Ese es de Random House. exacto. Es muy interesante. Bueno, pero la singularidad, y además lo hace, me parece, en el momento en el que está gobernando López Obrador. Ya otra cosa es si uno comparte su hipótesis de que hay un traidor o no hay un traidor, o estas cosas que siempre, digamos, desde la potestad del autor del libro. Bueno, claro, es un poco decir, como hay un traidor, hay un bueno, que es el presidente de la República, ¿no? Esa es la idea al final del juego. O sea, hay un traidor, entonces hay un bueno, ¿no? Que lo traicionó. En algo se parece a Scherer. Hay una bola de traidores y de manipuladores con el presidente. O sea, hay un bueno, ¿no? En la historia. En ambos libros, con su naturaleza distinta, hay un dispositivo, con todo de esto que digo, hay un dispositivo crítico. En uno y otro, miradas distintas sobre las cosas. Por eso, en relación a lo que tú planteas de Jesús y a lo que planteamos de la posibilidad de que Julio estuviera aquí, lo que digo es, que sigue abierta la invitación. ya tomó una decisión. En la izquierda, hay un tipo de izquierda. Ya decidir escribir este libro es una decisión. Hay un tipo de izquierda que por encima de la verdad, de los hechos, de la justicia y de cualquier consideración de los valores que produjo la modernidad, están dispuestos a hacer silencio para no lastimar a la causa. Es lo que hizo la presidenta. Ese es un tipo de izquierda Sí. que es, en mi opinión, una fórmula absolutamente antigua, absolutamente inaceptable desde el punto de vista del Estado de Derecho y la democracia, de ser izquierda. Bueno, esa izquierda gobierna México, ha gobernado México. Y los otros casos de personas que deciden, a pesar de las consecuencias, hacer una investigación periodística o presentar un testimonio, ya tomaron una decisión distinta a esa. Y el camino que toca, en mi opinión, es avanzar en esa lógica y transparentar en favor del interés público y de la libertad todo aquello que miraron y les tocó vivir. Así que ojalá decidan venir a contarnos qué fue lo que vieron, qué fue lo que vivieron, y a tener preguntas y repreguntas, que es lo que hace una periodista como tú cuando tiene estos personajes sobre la mesa. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí. Carmen, un fuerte abrazo. Buen día. Después de la pausa, Hernán Gómez Bruera hablando en este programa. Alfredo Figueroa.